¿cómo estáis? Bienvenidos a un programa más de Aprendiendo a Vivir. Datos importantes, como siempre, teléfono de contacto 601-487-113. Ahí podéis seguir mandando los mensajes y preguntas que tenéis sobre los temas que vemos ya todos los días. Recordad que ya hemos pasado al formato diario. Suscribiros al canal si queréis ver contenido que hemos hecho anteriormente y el que estamos haciendo el día de hoy. Pero si lo que queréis es escucharnos por radio, con el enlace newhfm.es, en cualquier parte del mundo nos podéis seguir y escuchar, que como siempre, pues mandamos un abrazo muy cariñoso a toda esa gente de habla hispana que cada vez es más, que sabemos que nos sigue, que de verdad que lo agradecemos. Y bueno, echado todo este rollo, vamos a presentar a la parte importante del programa, que sois vosotros. Hoy está con nosotros Albert Blas, que es psicólogo de la Fundación Casa Ámbar. Albert, ¿cómo estás? Bienvenido a un programa más. Hola, buenos días, gracias. Tenemos a Anto Portollano, que es especialista en mentalidad y espiritualidad. Anto, ¿cómo estás? Muy Buenas bien, tardes. buenos días a todos. Y tenemos a Inés Justicia, que es medium, evidencial, tarotista y terapeuta holística. Inés, ¿cómo estás? Bienvenida. Muy bien, muchas gracias. Pues si os parece bien, vamos al temazo, porque yo creo que este tema causa mucha confusión y frustración, ya que muchas veces no vivimos, ¿no?, la vida haciendo lo que realmente queremos, sino haciendo lo que los demás esperan de nosotros. Y así es complicado ser feliz, ¿no? Así que vamos a hablar de esto hoy. Pero, por ejemplo, Albert, cuando hablamos de llenar las expectativas de los demás, ¿de qué hablamos? Claro, muchas veces nosotros nos relacionamos con los demás en función de las expectativas que hay o que nosotros creemos que hay. Y al hacer eso nos vamos cargando, vamos generando la sensación de deuda y hay un malestar. En este caso será muy importante que haya una comprensión buena de uno mismo o de una misma, que siempre haya buena comunicación para que no haya este tipo de malos entendidos. Sí, porque si no, se dan situaciones que vamos a ver a lo largo del programa muy incómodas, ¿no? Con nosotros mismos por nuestras decisiones. Así que eso es importante. Antonia, cuando hablamos de llenar las expectativas de los demás, de no vivir nuestras vidas, sino la de los demás, ¿qué te viene a la mente? Me viene a la mente que desde pequeños aprendemos a buscar la aprobación externa, cumplir con lo que espera la familia, ¿no? Agradar, sacar buenas notas, ser responsables. Y creo que en cierta manera esto poco a poco va moldeando nuestra mentalidad hasta el punto de que somos mayores y realmente nos desconecta mucho de lo que realmente sentimos y queremos interiormente. Yo tocaré la parte espiritual porque para mí es muy importante y es que al final creo que venimos a esta vida con una misión, con un propósito único, porque todos somos únicos y si vivimos pendiente de cumplir con lo que otros esperan, nunca llegamos a desplegar esa misión de alma, ¿no? Por miedo o por vergüenza, incomprensión o miedo a sentirnos rechazados. Claro, es que si estamos pendientes de lo que los demás quieren, esperan de nosotros, claro, ¿en qué momento vamos a empezar nosotros a hacer lo que queremos o lo que vibramos a hacer, ¿no? De ahí muchas veces la incomodidad que sentimos, que ahora vamos a hablar de eso. Así que importante. Inés, cuando hablamos de llenar las expectativas de los demás, ¿a ti qué te viene? ¿En Pues qué piensas? realmente me viene mi vida, ¿no? Ujú, Mi vida antes de salir del armario y decir que soy medium. ujú. Porque los medium también tenemos ahí como una parte oscura, que no nos vean, que van a pensar de nosotros. Y durante mucho tiempo yo estudié una carrera que era lo que tenía que hacer, me dediqué a lo que tenía que hacer hasta que un día dije, es que realmente soy medium. Voy a Ujú. vivir por y para ello. Y desde el día que decidí ser medium, la vida me ha ido muchísimo mejor y soy mucho más feliz. Por eso siempre invito a todas las personas que tienen habilidades psíquicas que lo digan, que hablen y que lo normalicen. Creo que es algo súper importante. Claro, si al final no importa quién seas, lo que hagas, lo que importa es que realmente esté en vibración con lo que quieres, no con lo que los demás quieren o esperan, porque ahí nos metemos en situaciones muy complejas que además, curiosamente, no nos van a llevar a lo que queremos conseguir, que es a la aceptación, ¿no? Que la siguiente pregunta tiene mucho que ver por ahí, Albert, porque muchas veces anteponemos lo que los demás quieren o esperan Sí. a lo que nosotros queremos, pero ¿por qué lo hacemos? Sí, yo creo que a veces lo hacemos porque nos imaginamos que aquello es lo que realmente se espera o se desea. Y mi experiencia me dice muchas veces en terapia, sobre todo en parejas, que cuando ponen encima de la mesa cuáles son las expectativas que creen que el otro quiere y lo ponen en un terreno más real y más humano, muchos malos entendidos mejoran. ¿Por qué? Porque la comunicación real y auténtica viene de expresar lo que hay, lo que uno siente, lo que uno necesita, de escuchar al otro y desde ahí construir algo juntos si es posible.
Claro, si es posible. Y si no es posible, bueno, pues no se da, ¿no? Pero por lo menos eres como quieres ser. Porque muchas veces anteponemos lo que quieren los demás y al final no obtenemos tampoco el resultado que queremos, que es la aceptación, la pertenencia o que nos quieran. Con lo cual, vamos a ver si es inteligente hacerlo o no. Antonia, misma pregunta. ¿Por qué muchas veces anteponemos? Yo creo que los cuatro nos ha pasado en nuestra vida, nos seguirá pasando en diferentes medidas, pero ¿por qué anteponemos lo que los demás quieren o esperan a lo que nosotros queremos hacer? Yo creo que hay mucho miedo a defraudar y a decepcionar. Y me encanta el tema, es un temazo porque creo que es un tema que se tiene que trabajar toda la vida. Creo que es algo de que no nos vamos a librar. Y a mí me libera mucho el hecho de pensar que las críticas al final van a venir. El que te quiera criticar te va a criticar igual. Entonces, ya que nos van a criticar, que nos critiquen por ser quien verdaderamente somos, no por estar queriendo cumplir las expectativas externas o queriendo ser otra persona o dando más de nosotros mismos. Porque al final el que te quiera criticar te va a criticar y el que te quiera aceptar te va a aceptar. Ujú. Pues esa es una pregunta, Antonia, que he propuesto muchas veces en los talleres cuando vemos este tema, que a mí me encanta tocarlo, es precisamente esa. Si hagas lo que hagas, va a haber gente que te quiera y que no, que te acepte que no, que te critique que no. ¿No será más inteligente, Inés, ser como tú eres, hacer lo que sientes y que los demás decidan qué hacer con eso, Inés? Desde luego es más inteligente, pero es que no siempre actuamos de la manera más inteligente, a veces actuamos para que el grupo nos quiera. Ujú. El ser humano es un ser social por naturaleza, entonces estamos buscando la aceptación. Por favor, mamá, quiéreme, amigo, quiéreme, si digo a lo que me dedico, qué rara voy a ser, ¿no? Entonces yo creo que a veces hacemos un poco, no lo más inteligente, sino a veces por supervivencia. Ujú. Mm. Pues fíjate, Albert, al hilo de lo que está diciendo Inés, que tiene mucho sentido, claro, actuamos así para que nos acepten, pero el problema es que aunque actuemos llenando las expectativas o haciendo lo que los demás esperan, esa aceptación muchas veces no llega. ¿No será mejor que seas tú mismo al 100%? Y si no estás en el grupo adecuado, cambies de grupo? Sí, ahora que dices esto, hay en la psicología esta, que yo soy psicólogo sanitario, me he especializado en esta corriente, hay una frase que su creador, Fritz Perls, dice, que es, yo no estoy en este mundo para cubrir tus expectativas, ni tú estás en este mundo para cubrir las mías, tú eres tú, yo soy yo. Si nos encontramos es hermoso y si no nos encontramos no hay nada que hacer. A veces ese encuentro no es posible y uno a veces tiene que confiar en la autorregulación de la vida, ¿no? Que igual esto es una nueva oportunidad para que no nos encontremos en este tema o en esta persona o en este momento de nuestra vida y un poco como pasa en la naturaleza, en el fluir, pues la cosa se puede regular. Eso no nos quita que no seamos responsables o humanos cuando hay un desencuentro. Pero ya te digo, aún así es importante tener en cuenta que cada uno es cada uno, ¿no? Claro, es que, Antonia, yo les pregunto muchas veces, ¿qué tan poco te valoras? ¿No? ¿O qué tienes de malo como para que no puedas mostrarte tal cual eres, decir lo que quieres y hacer lo que sientes, Antonia? Sí, me viene mucho la palabra de miedo, pero además cuando no estás viviendo desde tu coherencia, desde tu sentir y tu autenticidad, las personas en tu entorno tampoco lo van a estar, no van a estar en encaje contigo porque tú no estás en ese ser tuyo, ¿no? Y tampoco se trata de elegir entre los otros o nosotros, es simplemente aprender a vivir desde dentro hacia afuera. Y una vez que tengamos esa alineación y ese aprender, entonces todos nuestros actos van desde nuestra esencia, desde la luz, y eso va a mover mucho el entorno, tanto familiar como amistoso e incluso laboral. Y como comentaba Albert, para mí es muy importante no sentir ese apego, ¿no? Porque el miedo viene con el apego de pues hay personas que van a empezar a vibrar diferente tú porque tú estás cambiando tu vibración y simplemente no va a encajar. Pero gracias a eso va a dar espacio y va a dar lugar a que vengan otras personas que sí van a estar realmente alineadas con tu esencia y desde tu coherencia de ser. Claro, es que aquí, Inés, hay una cita que a mí me encanta y es cuando sepas lo que vales, dejarás de dar descuento, que tiene mucho que ver con el tema, ¿no? Vamos a ver si en mi nuevo yo, en el ser yo mismo haciendo lo que me gusta, lo que siento, hay gente que no encaja, Inés, pues lo siento mucho, porque si no, ¿qué precio tienes que pagar porque te acepten? Creo que es caro, ¿no, Inés? Claro, o sea, ¿qué precio tienes que pagar por ser tú mismo?
Ujú. Es como serte desleal a ti mismo. Creo Ujú. que la lealtad y lo que dice Antonia, ¿no? La coherencia, de vivir en coherencia contigo mismo, te abre puertas también a la fluidez que dice Albert. Cuando yo soy coherente conmigo misma, el universo conspira a mi favor, para Ujú. que todo se ponga a mi alrededor como tiene que ser. De la otra manera estoy forzando la vida. Y cuando Ujú. mire hacia atrás, el día que esté en mi lecho de muerte, diré, ¿qué he hecho con mi vida? Claro. ¿Cuántas cosas he dejado de hacer por hacer lo que los demás querían, ¿no? Y aquí Realmente. no tiene que ver el cariño que les tengas porque hablamos de parejas, de hijos, de padres. No. Hablamos de que tienes que elegir muchas veces entre hacer lo que quieres, quién eres, que represente quién eres realmente, que te haga sentir cómodo contigo mismo. Y Albert, hacer lo que los demás esperan. Que ojo, que al final lo hacemos y tampoco obtenemos lo que queremos, ¿no? Sí, ah, justo ahora me ha venido un ejemplo de un paciente que hace un par de días me escribió que un chico joven que quería, no sabía que quería estudiar, ¿no? Entonces estaba en ese momento de escoger la carrera, él estaba muy contrariado, los papás estaban con miedo porque qué quiere hacer este hijo y qué no. Él no quería cumplir las expectativas tampoco sabía qué, no tenía nada definido. Y en el proceso fue encontrando aquello que le hacía vibrar, aquello que le gustaba, ese darse cuenta. Porque muchas veces y luego me escribió diciendo que está contento con lo que está estudiando, que le nutre, ¿no? Muchas veces tampoco sabemos lo que necesitamos o queremos y no nos damos el tiempo. Entonces nos amoldamos o nos imaginamos lo que decía antes, estas expectativas que esa persona tiene, entonces yo lo hago sin que haya una comunicación real y sin que tampoco haya ese tiempo, ¿no? Ese cuidado hacia uno mismo o hacia una misma, ¿no? Claro, es que al final, Antonia, obviamente somos muy responsables de estas situaciones porque nosotros somos los que elegimos dejar de ser nosotros mismos para ser la versión que los demás esperan de nosotros. Pero es muy curioso que esto es una fantasía, porque ¿cuántas veces no nos ha pasado que somos de tal manera para que nos acepten y cuando empezamos a ser nosotros mismos nos aceptan más que antes, ¿no, Anto? Sí, sobre todo con los seres más queridos, que es donde creo que hay, pues como el ejemplo que ponía el chico con los padres que voy a estudiar, ¿no? Y al final nuestros seres queridos, cuando nos ven felices, cuando ven que realmente estamos vibrando y viviendo desde lo que realmente nos hace feliz, nos van a querer igual. Yo pasé por esa faceta que me costó muchísimo poner límites, sobre todo en la familia, ¿no? Padres, hermanos. Y incluso hubo un momento que me dijeron, uy, pero es que la Antonia de siempre ya no está, no ha desaparecido. Y yo, claro, uy, eso era como, uff, pues entonces ahora me van a dejar de querer o me van a dejar de invitar a las comidas, ¿no? Cosas tan sencillas que al final dices, sí, la Antonia de antes ha desaparecido, hay otra versión que es mucho más sana, que te doy un beso, que te doy un abrazo, porque eso a veces en la familia no está tan incorporado, ¿no? Y pierdo unas cosas, pero ganas otras. Y al final, vivir con esa tranquilidad les da al final tranquilidad al otro. Y las Ujú. personas que realmente nos quieren y nos aman van a seguir allí. Claro, y si no, pues lo sentimos Exacto. mucho. El Vamos a problema es de ver. ellos, ¿no? Claro, o sea, yo invito a la gente a que esté conmigo siendo como soy. Si hay gente que no me gusto, que no me soporta, que le caigo mal, pues me parece maravilloso. Ahí está la puerta. Sea vecino, enemigo, familia, hijo o quien sea. Porque si no volvemos a lo mismo, Inés. Vivir una vida que no es nuestra. Si ya estamos haciendo un personaje y vamos a hacer un personaje dentro de un personaje para vivir una vida que no es nuestra, para después morirnos pensando en todo lo que hemos dejado de hacer por llenar las expectativas de los demás, creo que es un precio muy alto, ¿no, Inés? Es un precio muy alto, pero yo también entiendo a la gente que lo hace porque la soledad da mucho miedo. Ujú. Y entonces también hay que ponerse del lado de esas personas que lo están haciendo porque tienen miedo, como dice Albert, ¿no? A la idea de la soledad. Porque Ujú. luego una vez que estás solo, igual no duele tanto la soledad. Es más bien como la ideación que se tiene de estar solo, de ser un incomprendido. Y hay gente que ese es el precio. Dice, bueno, estoy con gente que no le gusto como soy, pero por lo menos no estoy solo. Es Ujú. doloroso, ¿eh? Pero eso existe. Sí, ahí obviamente ya es decisión de cada quien Sí. lo que está dispuesto a hacer para ser uno mismo. Ahora, yo invitaría a todo el mundo a que pruebe. No, tampoco lo tienes que hacer de golpe, ¿no? No tienes que cambiar de un día para otro porque ahí sí va a ser más complicado. Pero sí empezar a mostrarte un poquito más de cómo eres y ir viendo a quién quieres en tu vida y a quién no quieres o quién te interesa o no.
Porque si yo tengo un grupo de amigos con el que no puedo ser yo mismo porque no me van a aceptar, pues la pregunta es, ¿de verdad me interesa ese grupo de amigos? O sea, ese tipo de preguntas y reflexiones son los que tenemos que hacer. Ahora, Albert, a mí me preguntas muchas veces en los talleres, pero Santi, ¿cómo me afecta de verdad el vivir complaciendo a otros? ¿Me afecta de muchas formas o no es tan peligroso? ¿Tú qué dirías, Albert? Sí, es verdad que, o sea, pongo un ejemplo. Una cosa es un deseo y otra cosa es una necesidad. Deseo ser importante, deseo algo más mental donde uno parece que es más ego. Y en la necesidad, en el cuerpo, hay algo que es más real. Necesidad de sentirme querido, necesidad de aceptación. Hay algo, ¿no? Como humanos hemos evolucionado gracias a ser seres que hemos cooperado, ¿no? Y a partir de aquí hemos podido trabajar en equipo. Entonces hay una parte que es verdad, que hay una parte de necesidad, de aceptación y de cariño y de afecto que es cierta, ¿no? Los niños pequeños que no tienen afecto ya se ha visto que pueden acabar en trastornos. Entonces, hay algo que es verdad de esa aceptación. El tema es cómo yo lo busco, si yo me sacrifico a mí mismo, si yo no me doy el tiempo, si yo renuncio. Entonces, el importante es si yo complazco o cumplo esa expectativa o yo me adapto, que sea desde un lugar consciente. Y Ujú. sí, consciente y de autocuidado. Pues definitivamente, ¿no? Anto, ¿tú cómo crees que nos afecta en nuestro día a día estar más bien viviendo hacia afuera, hacia los demás, y no vivir hacia adentro, hacia nosotros? Yo creo que desde la parte psicológica y mental nos crea muchísima frustración, incluso ansiedad y una sensación de vacío, porque realmente estás sabiendo que no vives desde ahí. Me atrevo incluso a decir que te puede llevar a una depresión. Y espiritualmente, esta voz interna que conocemos, que viene desde el alma, de saber que no estás permitiendo salir lo que aquí dentro, lo que el corazón te pide, Ujú. pues de la misma manera también la tristeza. Entonces, al final son emociones todas de muy baja vibración. Claro, es que yo creo que todos conocemos gente brillante que vive apagada porque no se permite ser quien es, que son maravillosos y que viven realmente ocultos en sus capacidades, en sus formas de expresar, porque no se permiten por el miedo a que no sean aceptados. Por eso, la reflexión hoy, la invitación es cada uno que obviamente vea desde dónde está vibrando, qué está haciendo y si realmente está siendo quien quiere ser o está siendo quien es en función de lo que los demás esperan, que es la pregunta. Ahora bien, Inés, para la gente que nos esté escuchando y le guste lo que estamos diciendo y diga, vale, me apetece ser o empezar a ser yo mismo, sin pensar tanto en los demás, pero ¿por dónde empiezo? ¿Qué herramienta puedes usar? Inés, ¿qué te gustaría Pero recomendar? lo primero es el parar y escucharte quién eres, porque a veces llevas tanto tiempo viviendo para otros que te has olvidado de quién eres tú realmente. Entonces, el parar, el escucharte, identificar qué es lo que te gusta. O sea, Ujú. desde cosas tan básicas de, ¿realmente me gustan las lentejas? O sea, cosas así como muy básicas, que igual te las has comido siempre porque te han dicho que eran muy sanas. Entonces, identificar quién eres tú. Eso es como lo primero, ¿no? Claro, El diálogo interno, el trabajo sí. introspectivo. Que cuidado, porque a mí también me han comentado, oye, Santi, pero yo soy feliz complaciendo a los demás o haciendo lo que los demás esperan. Ah, maravilloso. Ahí Claro. nos metemos, claro. Aquí estamos hablando del 95% que no es feliz haciendo lo que los demás esperan o no siendo ellos mismos, ¿no? El que sea feliz complaciendo y siendo para los demás, me parece fantástico. Hacemos esa anotación. Albert, ¿alguna herramienta que tú quieras compartir para la gente que quiera empezar a ser un poquito ellos mismos? Sí, yo creo que es muy importante ver esa coherencia interna, pensar, sentir y hacer. O sea, si mis ideas van por un lugar, por mi emoción, no estoy bien, o a nivel mi cuerpo, mis acciones no son coherentes, buscar esa coherencia, ¿no? En la línea que lo decía Inés, ese autoconocimiento. Y por un lugar también explorar las ideas inconscientes de qué quiero y no quiero. Porque a veces quiero hacer una cosa, pero de fondo no quiero. Una lealtad familiar, una lealtad hacia mi padre o hacia lo que sea, que limita que tú puedas ser quien eres o hacer lo que quieres o desplegarte en todo tu ser. Entonces, poder explorar esa coherencia interna y también el beneficio o el perjuicio que me lleva a ese quiero o no quiero interno nos va a dar una alineación más coherente con nosotros mismos y desde ahí sí poder actuar y comunicarnos para llegar a ser quien queremos ser. Pues una herramienta interesante. Alto, ¿alguna herramienta que te gustaría recomendar?
La escritura. Yo soy de cuaderno y boli y escribir, si puede ser cada día, quién quiero ser en esta vida, qué siento y qué necesito y qué deseo realmente. Y a mí lo que me ayudó mucho es hacer frases amables, con mucho amor, de poner límites para saber decir que no. Muchas personas se encuentran en este problema, es que no sé decir que no. Y luego, de alguna manera, como lo pongan o como lo digan, le puede sonar agresivo. Entonces, eso a mí también me ayudó mucho. Pero el hecho de repetirnos qué quiero, poder plasmarlo para llevarlo a tierra y verlo, porque muchas veces el hecho de sentir, ay, bueno, ¿qué quiero? Y ahora qué pensé, y ahora qué sentía, cuando lo plasmamos en escritura y lo podemos llevar encima y acudir a ello para recordarlo y asentarlo y ponerlo a tierra, y luego en práctica a la hora de pues querer poner algún límite o poder decir que no a alguien, a un ser querido, que es lo que más nos cuesta, sobre todo, al menos en mi caso. La escritura es una herramienta que siempre ha sido maravillosa. Y ya, si escribes y quemas, ya es genial. A ver, yo les digo, hay una pregunta que es fantástica en este tema y es ¿por qué? O sea, cuando tú haces algo, cuando tú hagas algo, pregúntate, ¿por qué lo estoy haciendo? ¿Lo estoy haciendo porque me gusta, porque lo siento, porque me siento cómodo con esta decisión? ¿O lo estoy haciendo por mi pareja, mi hijo, mi padre, mi madre? Y eso te va a dar un baremo bastante acercado de si lo estás haciendo realmente porque lo sientes o estás trabajando más o viviendo más en función de los demás. Que ojo, puedes seguir haciéndolo. Solo hazte consciente de por qué lo estás haciendo y después elige lo que quieras. Bueno, antes de seguir, vamos a presentarnos para que la gente pues, sepa qué hacemos, cómo nos podemos acompañar y qué herramientas tenemos. Inés, ¿te parece bien que empecemos contigo? Sí, perfecto, perfecto, Ujú, sí. Yo soy Inés Justicia, soy medium, soy tarotista, terapeuta holística y ahora mismo sobre todo a lo que me dedico es a dar formaciones, a ujú, formar a otros medium y a otros tarotistas y a otros lectores de acásicos. Es ujú, ahora lo que más estoy haciendo, aparte de comenzar una gira de mediunidad en vivo. ujú. Que se me hace Sí, muy interesante. Hay mucha gente que desconoce este tema de la mediunidad o que desconfía, pero hay que entender que ya estamos viendo hace muchos años que somos energía, que es mucho más lo que no vemos que lo que vemos, claro. que es importante abrirnos a nuevas formas. Inés, ¿y cómo te gusta trabajar? ¿Lo haces más presencial, online, grupal, individual? ¿Cómo te Lo gusta a ti? hago, lo que más me gusta del mundo, lo que más me gusta es hacer mediunidad en vivo en grandes grupos, por ejemplo en el Magic o en la Feria Esotérica de Madrid. Eso es lo que a mí más me gusta. Pues 200 personas, ir con micrófono, voy sintiendo la energía, es algo que me parece espectacular. Y luego dar clase, dar formación, me hace muy, muy feliz. Que además se me hace muy interesante este formato, Inés, porque hay pocos engaños pueden haber cuando estás con un grupo de 200 personas, empiezas a sentir y a decir las cosas, ¿no? Ahí Sí. hay poco engaño. Inés, ¿y la gente que le guste lo que haces? ¿Dónde quieres que te contacte, que te busque? Pueden buscarme por Inés Justicia en cualquier red social, tanto en Instagram, YouTube como TikTok. Pues perfecto, pues ahí estamos. Invitamos a la gente que le guste, Inés, que le dé curiosidad de lo que haces, que te Y contacte, ¿vale? ya hago muchos directos también, o sea que pueden ver un poco lo que es mi trabajo. Pues ahí tenemos la información. Gracias, Inés. Gracias. Albert, hermano, ¿vamos contigo? Muy bien, yo soy psicólogo sanitario, también trabajo desde la Gestalt, como ya he comentado. Trabajo en la Fundación La Casa Ámbar. Nosotros tenemos sede en Barcelona y también en la zona de Tarragona-Reus, en la selva del Camp. Yo paso consulta a nivel individual y también de pareja, también para gente joven. Y a nivel de pareja, por ejemplo, una cosa que me gustaría destacar, que es que la comunicación, y antes lo he dicho, es muy importante para que haya una relación más auténtica. Poder expresar qué necesito, qué deseo, cuál pienso que es la expectativa del otro, cuál es la mía, genera una comunicación y un contacto cada vez más real. Y es algo que a veces es difícil de hacer por uno mismo, porque a veces necesitamos tiempo y el proceso de la terapia o de la formación puede ayudar a que esto suceda. En nuestra fundación, ¿no? Lo que trabajamos es formación gestal, constelaciones familiares y un posgrado en conciencia y espiritualidad, llamamos tercera edición, con personas como Pablo Dors o Emilio Carrillo, está funcionando muy bien. En estas formaciones, sobre todo, cuidamos las relaciones,
para que uno también se pueda conocer, pero también en relación al otro, cómo es, qué necesita, qué le cuesta, qué le es fácil, y cuidamos que este grupo, ¿no?, esté arropado y tenga ese espacio de seguridad para que esto sea posible. Si alguien quiere conocer más estas formaciones o quiere contactar conmigo, puede contactar con lacasaambar.org, en la web lacasaambar.org, y desde ahí se pondrán en contacto conmigo o bien les darán más información si alguna de estas formaciones les interesa. Pues importante trabajo el que haces, Albert. Invitamos a la gente que lo necesite, que somos todos, que no importa en qué parte del camino estemos, a todos nos hace falta ayuda, consejo y acompañamiento. Así que, Albert, invitamos a la gente que quiera que te contacte, ¿vale? Eso. Anto, ¿vamos contigo? Gracias. Yo soy Anto Puertollano y estoy certificada en psicoterapia integral. Actualmente acompaño a mujeres a reconocer, entender y transformar su ansiedad en calma, y lo hacemos desde la confianza y el amor propio, uniendo herramientas de mentalidad y espiritualidad. Ujú. Actualmente hay un programa Ujú. de 21 días en el que te acompaño personalmente, es grupal, pero está muy individualizado. Hacemos herramientas simples pero muy profundas que se puedan aplicar en el día a día y es muy bonito de compartir. Es verdad que aparte de las prácticas que ya están establecidas, que se presentan en el programa el primer día, hay píldoras diarias que voy dando para hacerlo un poquito más dinámico y más vital, y también lo hace muy divertido porque reta mucho a las integrantes, y compartirlo también lo hace muy ameno. Y al final el objetivo al finalizar estas 3 semanas de acompañamiento no es solamente el hecho de haber bajado la ansiedad y sentirse más tranquila, sino que tengan estos recursos propios, que lo hayan practicado, tengan esa experiencia y luego cada una pueda decidir cuál le ha gustado más, cuál se adapta más a su vida, cuál no, y al final para poder sostener la calma en el día a día. El objetivo no es eliminar por completo la ansiedad, porque es algo que siempre va a aparecer en nuestra vida, pero sí tener esos recursos, aprenderlos y experimentarlos para poder aplicarlos en los momentos que nos viene de manera más fuerte. Ok, pues eso es importante. Anto, ¿y la gente que le gusta algo de lo que haces, dónde quieres que te busquen? Me pueden buscar en Instagram como anto_nutrelser y también por mail, que es anto.nutrelser@gmail.com. Pues para que después nos quejemos que no tenemos quien nos ayude, terapeutas y todo este tipo de cosas, ¿no? Ahí está la información, Anto. Invitamos a la gente que le guste, que vibre con algo de lo que haces, que te contacte, ¿vale? Gracias. Y bueno, se nos acaba en este formato el programa. Inés Justicia, un placer que hayas estado hoy con nosotros. Igualmente, muchas Hay gracias. alguien más. Albert, hermano, muchas gracias por compartir el programa de hoy. Gracias. Y Anto, un gusto que hayas estado y Un hayas gusto. compartido parte de tus experiencias Gracias. con nosotros. Y a los que nos estéis escuchando, como siempre, recordad el teléfono de contacto 601-487-113, y lo más importante, que a nosotros sí nos importas. Nos vemos el programa que viene. Un abrazo a todos. Gracias.